Hola científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y habréis notado que mi voz suena un poco cambiada. El motivo es que ahora mismo mi garganta no está llena de aire corriente, sino de un gas muy ligero y escaso llamado helio. ¿Por qué el helio te cambia la voz? ¿Por qué es tan escaso? ¿Se utiliza para otras cosas, además de para llenar globos de feria? Antes de responder a estas preguntas, hablemos sobre el origen de este elemento. Casi todo el helio conocido se formó en medio del espacio durante los primeros minutos de vida del universo. Unos 10 segundos después del Big Bang, la temperatura del espacio había bajado desde unos 100 millones de trillones de grados hasta solo 1000 millones, lo bastante baja como para que los quarks empezaran a combinar y a formar los primeros protones y neutrones. Gran parte de los protones continuaron su existencia en solitario formando átomos de hidrógeno, mientras que la mayoría de los protones restantes se unieron por parejas con otros dos neutrones y se convirtieron en átomos de helio. Llegados a este punto, el universo primigenio se había llenado de gigantescas nubes de hidrógeno y helio que decenas de millones de años después se empezaron a colapsar y a formar las primeras estrellas. Y aunque parte de los átomos de hidrógeno y helio se fusionarían en elementos más pesados en el interior de las estrellas, en la actualidad estos dos elementos siguen siendo los que más abundan en el espacio. Alrededor del 24% de los átomos que hay en el universo son átomos de helio, así que no es de extrañar que este elemento sea el segundo componente principal de la mayoría de las estrellas y nebulosas. De hecho, el helio es el único elemento que se descubrió antes en el espacio que en la Tierra. Hablé con más detalles sobre esto en otro vídeo, pero resumiendo mucho, cada elemento químico emite unas tonalidades de luz muy específicas cuando sus átomos se excitan. Por ejemplo, esta cápsula de vidrio está llena de helio y brilla con una tonalidad anaranjada. Pero esta otra emite un tono azulado porque contiene otro gas noble llamado kriptón. Y si se descompone la luz en sus colores fundamentales, se pueden observar las tonalidades exactas que emite cada elemento. Teniendo esto en cuenta, en 1868, un astrónomo llamado Jules Janssen, que por cierto tenía cara de pocos amigos, descompuso la luz de la cromosfera del Sol durante un eclipse solar y detectó una tonalidad amarilla que no emitía ningún elemento conocido en la época. 2 meses después, el astrónomo Norman Lockyer observó esa misma línea amarilla en la luz de nuestra estrella y concluyó que se trataba de un elemento nuevo al que llamó helio en honor al nombre griego del Sol. Pero aún faltaban varias décadas para que el helio se encontrase en la Tierra y obtuviésemos muestras físicas de este elemento. La primera detección de helio en nuestro planeta se suele atribuir a un físico llamado Luigi Palmieri, que en 1881 supuestamente observó su característico tono amarillento en unos gases que obtuvo a partir de material volcánico del monte Vesubio. Sin embargo, es posible que sus observaciones fueran erróneas. La primera detección de helio terrícola confirmada tuvo lugar en 1895, cuando el químico William Ramsay usó un ácido para disolver muestras de un mineral de uranio y notó que el proceso liberaba burbujas que contenían nitrógeno, oxígeno y un gas que no lograba identificar. Después de separar ese gas, descubrió que su luz contenía la misma tonalidad amarilla que se había observado en el Sol. No había duda de que se trataba de helio. Aunque el helio es superabundante en el espacio, en la atmósfera de la Tierra está presente en concentraciones de solo 5 partes por millón. El motivo de esta disparidad es que el helio tiene una densidad tan baja que sus átomos tienden a ascender hasta la parte superior de la atmósfera. Una vez allí, las colisiones con otras moléculas de gas, la radiación del Sol y el viento solar los arrastran al espacio interplanetario. Por tanto, todo el helio que se incorporase a la atmósfera terrestre durante su formación se habría escapado al espacio hace mucho tiempo. Ahora bien, los planetas que son mucho más masivos y fríos que la Tierra sí que son capaces de retener el helio en sus atmósferas. Por eso el hidrógeno y el helio representan la mayor parte de la masa de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, pese a que son elementos tan ligeros. Curiosamente, si un planeta gaseoso con una masa similar a la de Neptuno orbita muy cerca de su estrella, es posible que casi todo su hidrógeno, que es aún más ligero que el helio, escape al espacio y acabe con una atmósfera hecha principalmente de helio. Estos planetas de helio seguramente tendrían un aspecto blanco o gris vistos desde el espacio. Nada que ver con los coloridos gigantes gaseosos de nuestro propio sistema solar. Pero bueno, la baja densidad del helio nos viene muy bien porque significa que podemos usarlo para levantar cargas en la atmósfera terrestre. La densidad del helio gaseoso, en condiciones normales, es de 0,18 gramos por litro, y la del aire que lo rodea es de 1,24 gramos por litro. Eso significa que cada litro de helio es capaz de elevar 1,06 gramos en el aire. Así que no es de extrañar que este elemento lleve un siglo utilizándose para fabricar dirigibles. Es cierto que el hidrógeno tiene una capacidad de sustentación mayor que el helio, porque es aún menos denso, pero la desventaja del hidrógeno es que puede reaccionar químicamente con el oxígeno del aire y por tanto es muy inflamable.
En cambio, el helio no presenta este problema porque pertenece al grupo de los gases nobles, unos elementos que se caracterizan por ser muy inertes. Como el helio no se combina con otros elementos en condiciones normales, no forma parte de los minerales que componen las rocas que nos rodean, como ocurre con otros gases como el oxígeno o, en menor medida, el nitrógeno. Eso sí, me gustaría recalcar lo de condiciones normales porque en realidad sí que se pueden producir algunos compuestos de helio bajo condiciones que son poco normales para lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el heliuro de disodio es un compuesto de helio que se sintetizó por primera vez en 2016. Pero no lo vais a ver en vuestro día a día porque solo es estable bajo presiones de más de 1 millón de atmósferas. Ahora bien, si el helio no está presente en la atmósfera en cantidades significativas y tampoco se puede extraer de ningún mineral, ¿de dónde diablos sale todo el gas con el que se llenan los globos y los dirigibles? La respuesta está en un fenómeno inesperado, la radiación nuclear. En otros vídeos he comentado que muchos elementos radiactivos tienden a ganar estabilidad expulsando de su núcleo un grupo de 2 protones y 2 neutrones. Aunque a estas emisiones se les llama partículas alfa, por razones históricas, no dejéis que el nombre os despiste. Un grupo de 2 protones y 2 neutrones realmente es un núcleo atómico de helio. Este dato es relevante porque en algunos lugares del planeta existen yacimientos subterráneos de minerales radiactivos de uranio y torio. Cada vez que un átomo de estos elementos expulsa una partícula alfa, esta obtiene los 2 electrones que le faltan de las rocas de su entorno y se convierte en un átomo neutral de helio gaseoso. Por eso William Ramsay pudo obtener helio a partir de minerales radiactivos en 1895. Pues bien, resulta que el helio que liberan los minerales radiactivos acaba circulando entre las rocas y en ocasiones llega hasta cavidades subterráneas cercanas, donde a lo largo de millones de años se va acumulando junto con otros gases como el metano, producidos por otros procesos geológicos. Sabiendo esto, no es de extrañar que la principal fuente de helio sean las mismas bolsas de gas subterráneas de las que se extrae el gas natural. Estos depósitos contienen varios gases distintos y el helio suele representar menos de un 7% de la mezcla. Por suerte, el helio tiene una propiedad que resulta de gran ayuda a la hora de separarlo del resto de los gases. Es el elemento con el punto de ebullición más bajo conocido, menos 269 grados. Cuando el gas natural sin refinar se enfría, los hidrocarburos y parte del metano y el nitrógeno que acompañan al helio pasan a estado líquido y se pueden separar con facilidad. Llegados a este punto, el helio concentrado se pasa por una serie de filtros que retiran las impurezas restantes. Pero el helio no solo permanece en estado líquido a temperaturas bajísimas, además, su conductividad térmica es muy alta. Esta combinación de propiedades convierte al helio en el elemento ideal para refrigerar los imanes superconductores como los que usan los colisionadores de partículas o las máquinas de resonancia magnética. Una propiedad sorprendente adicional del helio líquido es que a menos 271 grados su viscosidad desaparece y se convierte en un superfluido. El helio superfluido es capaz de hacer cosas tan poco intuitivas como atravesar cualquier material que tenga poros con un diámetro superior a 0,7 nanómetros o trepar por las paredes de los recipientes. Si no me creéis, aquí tenéis un vídeo en el que aparece un recipiente de vidrio lleno de helio superfluido. A primera vista podría parecer que el helio está goteando por debajo porque se está colando a través de algún agujero, pero no, el vidrio es completamente hermético. Por increíble que parezca, el helio está trepando hacia arriba por las paredes interiores del recipiente, deslizándose por el exterior y acumulándose debajo hasta que gotea. Pero bueno, por muchas propiedades y aplicaciones interesantes que tenga el helio, al final muchos lo conocemos porque en algún momento hemos sorbido el helio de algún globo de feria para que nos ponga la voz aguda. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Oye, ¿no explicaste eso con detalle en tu último libro, Respuestas cotidianas a preguntas sorprendentes? Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas. Pero sí, becario de Ciencia de Sofá, lo explico en ese libro. De todas maneras, ahí va un resumen. El tono de nuestra voz depende de varios factores. 2 de ellos son el tamaño y la forma de nuestra laringe, ya que estas características determinan qué frecuencias del sonido resuenan y se amplifican en nuestra garganta. Si magnifica las frecuencias bajas, nuestra voz sonará más grave, y si amplía las altas, será más aguda. El siguiente dato que hay que tener en cuenta es que la velocidad a la que el sonido se propaga por un gas depende de su composición. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de moléculas de nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, y el sonido se desplaza a través de él a unos 1234 km por hora. Sin embargo, el sonido se transmite 3 veces más rápido por el helio porque los átomos de este elemento son mucho más ligeros que las moléculas que componen nuestra atmósfera.
Pues bien, si inhalamos un gas con una densidad distinta a la del aire, las ondas de sonido se propagarán a una velocidad diferente por nuestras vías respiratorias y los tonos que se amplifican en nuestra garganta cambiarán. En el caso que nos ocupa, la mayor velocidad de propagación del sonido a través del helio hace que nuestra garganta amplifique los tonos más agudos que no son audibles cuando hablamos a través del aire. Y en muy resumidas cuentas, ese es el motivo por el que el helio nos pone la voz aguda. Aprovecho para mencionar que aspirar un poco de helio de un globo es seguro, pero también me gustaría recordar que el helio no es oxígeno, así que tampoco os paséis de rosca inhalándolo. Y sobre todo no lo sorbáis directamente del tubo de un tanque de helio si no queréis que el gas a presión os provoque una embolia pulmonar. Así que nada, con este bello mensaje... Eso es todo, amigos. ¡Qué referencia más boomer! ¡Y qué cringe! Bueno, hasta la próxima.